Bueno, damos el inicio correspondiente mientras van ingresando los demás participantes. Para esta situación voy a compartir la pantalla y lo que vamos a ver el día de hoy es justamente la parte de la triangulación de los datos. Bien, a ver. Sí, se escucha mi audio, ¿no? Hola, hola, hola. ¿Se escucha? Buenas tardes, dice, sí, se escucha. Ah, ya, muy bien. Muchas gracias. Mientras los demás van a estar ingresando, estoy haciendo la grabación correspondiente de esta sesión. La triangulación de los datos. Esa es la parte bien importante respecto de la recolección misma de la implementación de los instrumentos, por lo cual vamos a tomar en cuenta lo siguiente. Cuando nosotros hablamos de la triangulación de los datos, según Flick, menciona en general justamente es aquella triangulación que alcanza justamente y que ha comenzado en los años de la década de 1970, bajo justamente la norma obviamente, ¿no? Para el autor Norman Denzing, en este caso, que ha presentado justamente la conceptualización sistemática respecto a la triangulación. Bueno, la triangulación en general corresponde no solamente a datos, ¿no? Sino también la triangulación de teorías, la triangulación justamente de la parte del uso de los métodos, de la metódica en sí, ese conjunto de métodos, los cuales también se menciona que muchos estudios se han considerado clásicos dentro de la investigación cualitativa, que no hace una mención directa a la triangulación, pero en este caso utilizaron justamente principios y prácticas que actualmente se consideran como esta. La triangulación no solamente es de datos, ¿no? Sino es de teorías, de métodos que son justamente implementados y aplicados a la hora de realizar una investigación científica. El término de triangulación se ha importado justamente a un principio como punto de origen dentro de la topografía, la geodesia y entre otras que se han expandido con respecto a los métodos económicos, en la parte de localizar, fijar posiciones de superficies de la Tierra y entre otros. Entonces, yendo más allá con algunos especialistas como Campbell, Fiske, Webbs y Cole, han introducido justamente la idea de triangulación en base justamente como un debate metodológico dentro de las ciencias sociales y que en un sentido metafórico y en la actualidad justamente es muy importante para la triangulación de datos, de teorías, de los métodos que se van a utilizar con relación justamente a la parte de investigación cualitativa. Para esto, ¿cómo se comprende justamente la triangulación? En este caso, se puede definir, ¿no? Y es justamente adoptado por investigadores de diferentes posturas, diferentes perspectivas sobre un problema justamente sometido a estudio, o de modo más general en relación a las respuestas a las preguntas de investigación, que obviamente corresponden a la formulación principal o pregunta problematizadora central de la investigación. Pues esas perspectivas de muchos investigadores también toman justamente el uso de sustancias, justamente varios métodos, ¿no? Estos métodos pueden ser tanto cualitativos como métodos cuantitativos. Al ser métodos cualitativos, justamente, desde por ejemplo, el método etnográfico, ¿no? El método justamente histórico comparativo o método comparativo, a diferencia de los métodos cuantitativos como el inductivo, el deductivo, lo que es el método hipotético deductivo, el analítico, el sintético. Entonces toma en cuenta justamente varios métodos desde distintos enfoques, teorías o paradigmas de investigación, por lo cual están vinculados justamente y estrechamente a cada una de estas. La triangulación justamente se refiere a la combinación de diferentes clases de datos sobre el fondo de perspectivas teóricas y que éstas se aplican justamente a ellas. Entonces, esas perspectivas deben tratar de aplicar en la medida posible, justamente en pie a de igualdad y siguiendo por igual ciertos dictados desde la parte lógica. Cuando nosotros hablamos de la lógica, se refiere justamente a métodos teóricos, existen métodos teóricos como métodos prácticos, ¿no? Los métodos teóricos son aquellos justamente, ¿no? O también conocidos como métodos lógicos, los que hemos mencionado, ¿no? El método deductivo, inductivo, analítico, sintético, hipotético, deductivo y entre otros.
Los métodos, por ejemplo, obviamente también está ahí, ¿no? Eso tanto los métodos etnográfico, el método justamente historias de vida, el método de investigación participativa, ¿no? Dentro de la parte cualitativa. Dentro de los métodos prácticos, también se le conoce como métodos empíricos, corresponde justamente, ¿no? Al trabajo de campo en principio, el uso justamente esencial de los métodos estadísticos, ¿no? El método estadístico matemático para la recolección, descripción e interpretación de los datos, los métodos prácticos que justamente se implementan, se llevan a cabo para la recolección de información. Es por eso que las perspectivas toman en cuenta también dentro de la triangulación diferentes métodos o tipos de datos. Esto permite justamente es un excedente, en este caso importante para el conocimiento, es decir, el aporte consigo mismo y que debe producir justamente conocimientos, ¿no? Conocimientos en diferentes niveles. Entonces, eso significa ir más allá del conocimiento posibilitado desde un enfoque que contribuya justamente a promover la calidad de la investigación. Entonces, la triangulación corresponde también a ese tipo de uso, en este caso, de métodos también, ¿no? Como modelos teóricos, ¿no? Y la fundamentación corresponde, ¿no? Que la triangulación es un procedimiento de control implementado para garantizar la confiabilidad entre los resultados de cualquier investigación. Los resultados que han sido objeto de estrategias de triangulación pueden mostrarse con más fuerza en la interpretación y construcción de otros que hayan sido sometidos a un único método. Cuando nosotros bien hablamos de la confiabilidad, por ejemplo, si alguien ha realizado una encuesta, debería de verificar si evidentemente ese instrumento es altamente confiable o no, si el instrumento es válido o no es válido, ¿no? Tenemos la validez, en este caso, ¿no? De constructo, validez de contenido, que hacen justamente la validación respecto a la revisión misma, ¿no? De un par de expertos. Y la confiabilidad corresponde, si es un determinado instrumento, por lo general la confiabilidad mide justamente de manera cuantitativa, como son justamente, ¿no? Los que hemos mencionado, por ejemplo, el alfa de Cronbach, el KR 20, ¿no? De Q de Richardson, el coeficiente de correlación de Pearson, la lineal, y entre otros números de índices, ¿no? Son índices que indican que si el instrumento es altamente confiable o no es confiable, ¿no? A la hora de hacer justamente una prueba piloto. Y esto va más en profundidad cuando ya se vaya implementando más en el desarrollo del documento, ¿no? De la tesis en sí, la confiabilidad del instrumento. En estos momentos, en principio, estamos realizando justamente una recopilación de datos informativos, tanto de aula, de contexto, por sobre todo a nivel del análisis mismo, para la identificación de ciertas problemáticas que se hayan encontrado dentro del aula, fuera del aula en sí, con relación obviamente a la especialidad de matemática. Esta confiabilidad se va a ir viendo más adelante, porque se debe de ver la confiabilidad de un determinado instrumento para realizar justamente una triangulación en este caso, ¿no? Tanto las posturas de autores, de la teoría y desde la perspectiva misma como investigador. Entonces, la triangulación lo vemos justamente como una estrategia de investigación, no es meramente orientada a la validación, como lo hemos mencionado, sino que persigue la amplitud de la comprensión de la realidad estudiada, ¿no? Es decir, ver justamente la realidad de nuestro contexto, ¿no? Pues sobre todo dentro de nuestra aula, las experiencias vividas, y a partir de esas justamente ir identificando, ¿no? Problemáticas que hayan surgido o se hayan tenido durante la gestión 2022. Según Olsen, se genera justamente un diálogo que prospera con el contraste entre aquello que parece evidente y los descubrimientos con las interpretaciones oficiales sobre un determinado objeto de estudio, ¿no? Eso es justamente lo que mencionábamos e indicamos, ¿no? Que cada uno de ustedes tiene una idea, justamente tiene probablemente identificado un problema que para ustedes es un problema, pero en realidad hay que ver, justamente verificar, evidenciar a partir de la implementación de sus instrumentos dentro del contexto de la realidad y ver justamente, ¿no? Esas interpretaciones y evidentemente lo que tú fijabas como problema, eso no es problema en sí y es primordial o no para justamente para la comunidad educativa por sobre todo. Entonces, es la parte muy importante en este caso, ¿no? De la triangulación de los datos.
de la triangulación de las teorías, ¿no? Entonces aquí tenemos cierto tipo de triangulaciones según Norman Densing. Existe triangulación de datos, las que hemos mencionado para el diagnóstico correspondiente, para la identificación del problema central, principal. Se tiene la triangulación de investigadores o postura de investigadores en este caso, o de autores o fuentes bibliográficas. Se tiene la triangulación de métodos, ¿no? Del uso de métodos, ¿no? Tanto cuantitativos como cualitativos. La triangulación teórica en este caso, ¿no? Las teorías básicas, intermedias, las megateorías. Y la triangulación múltiple, ¿no? La triangulación múltiple corresponde justamente a cierto uso de tanto ya sea de datos, de posturas de investigadores, tanto de métodos, o como la parte teórica. Entonces son esos los tipos de triangulación que se tienen dentro de la investigación. De manera concreta, cuando nosotros hablamos de triangulación de datos, se refiere justamente al uso de fuentes, ¿no? De diferentes datos como algo distinto al uso de métodos diferentes en la producción de esto, ¿no? Cuando nosotros hablamos de uso de diferentes fuentes, referentes justamente, ¿no? Fuentes primarias, fuentes secundarias, fuentes terciarias, ¿no? Nuestras fuentes primarias justamente será la implementación de los instrumentos correspondientes, la recolección de los datos. Las fuentes secundarias serán en relación a la revisión, al estado de arte, ¿no? A la compilación bibliográfica o a la investigación documental que se vaya realizando. La triangulación de investigadores, según Flick, lo menciona que esto tiene que ver con el uso de observadores y entrevistadores diferentes para hacer notar y minimizar los sesgos que se puedan encontrar o que se puedan producir en una investigación, en el caso de un investigador individual. Entonces, las posturas de investigadores es bien importante a partir justamente de poder aminorar estos sesgos, ¿no? Que puedan obtenerse, ¿no? Y eso, ¿cómo se va logrando? Justamente a partir del uso de la observación y la entrevista. La triangulación de teorías, ¿en qué corresponde? Es acercarse, ¿no? A los datos teniendo presentes múltiples perspectivas e hipótesis. Entonces, podría recoger datos que refutaran las hipótesis centrales y podrían colocarse diversos puntos de vista teóricos, por sobre todo, unos al lado de otros para evaluar justamente la utilidad y el poder correspondiente. Y finalmente la triangulación de métodos. Lick lo menciona que es la respuesta, ¿no? Que recibe más atención. Y Densing distingue dos alternativas, ¿no? El intramétodo y entremétodos. ¿Qué es la intramétodo? En este caso, por ejemplo, es utilizar subescalas diferentes en un cuestionario para estudiar el mismo problema. El entremétodo, por ejemplo, aborda, ¿no? El debate sobre la combinación de métodos diferentes para limitar su reactividad. En este caso, cuando demanda justamente que se superan las limitaciones de los métodos individuales combinados, ¿no? Por ejemplo, ahí tenemos métodos, por ejemplo, el deductivo-inductivo, el analítico-sintético, ¿no? O sintético-analítico, o bien el método hipotético-deductivo. Mayormente este tipo de método, por ejemplo, el hipotético-deductivo, formula, ¿no es cierto?, hipótesis, y a partir de esas se debe de realizar, implementar, ¿no? Lo que es conocido como dosimasia de hipótesis o contraste de hipótesis, una prueba de hipótesis, obviamente, formulada justamente a la hipótesis en proposición y convertida en una hipótesis estadística para el análisis mismo, ¿no? En base a parámetros o bien en base a estadísticos, ¿no? Los parámetros, obviamente, con relación a la población y los estadísticos con relación justamente a lo que es conocido como la muestra. Entonces, esa es la parte muy importante también para la recolección, la recopilación de los datos. Para una implementación, por ejemplo, de un cuestionario, ¿sí? Si la técnica es encuesta, el instrumento correspondiente se lo conoce como cuestionario, o bien la guía de encuesta, que obviamente el cuestionario contempla preguntas o ítems, ¿no? Que son cerrados en sí, ¿no? De selección en este caso, ya sea simple o múltiple. En este caso se toman justamente escalas para poder definir justamente, ¿no? Si determinado instrumento eh, tiene justamente, ¿no? Elementos importantes para poder recolectar en base a un objeto de estudio. Entonces, para eso se toma en cuenta justamente, ¿no? Probablemente subescalas, ya sean estas, por ejemplo, dicotómicas, politómicas, múltiples,
o escala según la razón de intervalo. Eso ya depende del investigador, cómo formule un cuestionario. Y ese cuestionario obviamente tiene que partir a partir justamente de los elementos principales, ¿no? A partir justamente de lo que se lo conoce como la matriz de categorización, ¿no? Y la matriz de categorización contempla justamente, ¿no? Lo que es la parte del problema, el objetivo central, ¿no? Los objetivos específicos correspondientes, y obviamente identificando las categorías, subcategorías y finalmente la parte de los ítems o preguntas, ¿no? O reactivos, como se nos menciona en estos identificadores. Entonces, triangulación y aplicación dentro de la investigación. Hemos mencionado la triangulación de datos, ¿no? Entonces, se supone que el uso de diferentes estrategias, ¿no? Para recolección de datos. Una de estas justamente será pues, la implementación misma, ¿no? La aplicación de la estadística, ¿no? Ya sea la estadística descriptiva o la estadística inferencial. La estadística descriptiva en relación al trabajo con una determinada población y la estadística inferencial a partir de una muestra, ¿no? A partir de una muestra determino justamente y hago inferencia para la generalización correspondiente, ¿no? Mediante el uso del método inductivo. Entonces, según Cisterna, es muy común en una investigación cualitativa que se utilice más de un instrumento para la recolección o recogida de datos de información. Esta triangulación consiste en la verificación, comparación de la información obtenida en diferentes momentos, ¿no? Mediante los diferentes métodos, ¿no? Entonces, los diferentes momentos, obviamente, estamos mencionando justamente a la recopilación de datos desde un tipo de diseño, en este caso, no experimental, del tipo longitudinal. Al ser longitudinal, estamos mencionando en varios momentos, ¿no? En distintos tiempos, se va recolectando datos para el análisis correspondiente. Y eso mayormente ya entra y contempla justamente en el desarrollo de la tesis en sí. No necesariamente para un diagnóstico, identificación, en ese caso, ¿no? Del problema, sino para el desarrollo. Por eso es que se dice varios momentos, ¿no? Determinados momentos, ¿para qué? Para realizar comparaciones. Si en el primer momento se tenía una fase justamente de que los estudiantes tenían un rendimiento académico menor a 50 puntos, en una segunda probablemente hayan subido los puntajes de rendimiento académico más del 50%, supongamos un 60%. Y en un tercer momento se ha podido elevar y contrastar justamente con los resultados mediante la aplicación de cierto test que tiene justamente un 80 o 90, en este caso, ¿no? Sobre 100 en los puntajes correspondientes. Entonces ahí podemos ver justamente la comparación de esa recogida de información mediante la implementación de un instrumento y ver justamente, ¿no? Los logros, los alcances que se han podido formular a partir de un objetivo general. Probablemente en algunos casos no necesariamente van a ser, ¿no? De manera creciente, puede ser en algún caso que vaya a decrecer, probablemente cierto tipo de estrategia o herramienta o metodología no esté efectivizado de manera muy concreta. O en otro caso se mantiene de manera estática o constante. Entonces se han triangulado datos del proceso de categorización para hacer un análisis y redacción de los resultados para llegar a las conclusiones correspondientes, ¿no? Esto ya es ya casi a la finalización en sí, ¿no? La triangulación de investigadores. ¿A qué se refiere? Si no, según, por ejemplo, Okuda y Gómez, se puede realizar análisis de datos de manera independiente para cada uno de los o de las investigadores y posteriormente someter esos análisis a comparación utilizando con el consenso para acordar los hallazgos y estos hallazgos obviamente deben ser acordados, ¿no? A partir de este análisis comparativo. Según Cohen y Manion, este tipo de investigación ofrece datos más valiosos y fiables. Esta aplicación se denota dentro de la investigación, ¿no? El tipo de triangulación no se da en la recogida de datos, aunque sí se lleva a cabo en el momento de analizar los resultados. Esos resultados justamente que corresponden, ¿no? A cada uno de los investigadores. Y de manera, obviamente, se puede hacer un análisis, ¿no? De manera individual, es decir, independiente. La triangulación de métodos. Hemos mencionado que se trata del uso, ¿no? De dos o más métodos de investigación. Para poder ocurrir esta edición en la recolección de datos, y de acuerdo con Paul,
la divergencia de los resultados van derivando en base a la utilización de múltiples métodos, es decir, la metódica, ¿no? Que es la metódica, el conjunto de métodos, ¿no? Que se van implementando. ¿Qué tipo de métodos? Métodos cualitativos y métodos cuantitativos, que nos ofrecen oportunidades únicas para entender justamente la realidad. La aplicación en la investigación se produce, ¿no? En base a la recolección de datos, el análisis de los resultados, y que se codificaron, ¿no? Y se analizaron separadamente los datos recogidos con los instrumentos utilizados, ¿no? Ya sean dossiers, historias de vida, entrevistas semiestructuradas, cuaderno de campo, diario de campo, el cuaderno pedagógico, ¿no? Las encuestas, y posteriormente se compara, ¿no? Para validar los hallazgos. Se combinaron justamente las tres medidas cualitativas para indagar sobre el mismo fenómeno de estudio, ¿no? Y se complementó en un reencuentro con fragmentos de cada una de las dimensiones, es decir, la medida cuantitativa. Mayormente esto, ¿no? La parte cuantitativa en relación justamente al uso de cuestionarios, guías de encuesta o test o pruebas objetivas. La parte cualitativa vamos a tomar en cuenta justamente, ¿no? Historias de vida, el diario de campo, el cuaderno pedagógico, algunos documentos, fichas, dossiers, la batería de preguntas, entrevista semiestructurada, ¿no? Obviamente con preguntas abiertas, lo que es la parte de la ficha, ¿no? Ficha o lista de cotejos, también conocido como, tenemos ahí también la lista, en este caso la lista de chequeo o checklist. Tenemos justamente lo que es la guía de observación, en este caso, eh, tanto estructurada, semiestructurada o no estructurada en sí. Cuando no es estructurada en realidad, tomamos en cuenta justamente, ¿no? Percibimos el contexto a partir de recopilación de datos en base a fotografías, imágenes significativas de la realidad, en este caso, del contexto. Triangulación de teorías, ¿no? La triangulación de teorías se refiere a la utilización de más de un esquema teórico, ¿no? Teoría o desarrollo conceptual unitario para probar teorías o hipótesis rivales. Entonces, esta parte de la triangulación de teorías se refiere justamente, ¿no? Tomar en cuenta cuál va a ser el corpus en este caso, ¿no? Es decir, el desarrollo mismo de la investigación en sí. Obviamente, para ver una triangulación de teorías tendría que ver justamente, ¿no? Si yo hablo, por ejemplo, de las teorías de las inteligencias múltiples, ¿no? Teoría de las inteligencias múltiples. ¿Qué relación tiene, por ejemplo, con la filosofía? ¿Qué relación tiene, por ejemplo, con la psicología? ¿No? Entonces tendría que ver justamente ahí las teorías, ¿no? Psicológicas en relación a la parte de la teoría de las inteligencias múltiples, ¿no? ¿Cuál es la incidencia correspondiente en base a por qué la gran mayoría de los estudiantes, por ejemplo, tienen una mayor prelación en inteligencia lingüística, inteligencia musical, supongamos, a diferencia de la inteligencia lógica matemática? Sí, por ejemplo, podría desarrollar un poco más, ¿no? En base al uso de teorías, ¿no? Tanto teorías psicológicas como también las teorías de las neurociencias, por ejemplo, ¿no? Que está obviamente basado en relación al estudio mismo del cerebro y que estos espacios, ¿no es cierto? Estos ámbitos, estas inteligencias múltiples puedan justamente, ¿no? Ir analizándose más en profundidad. Triangulación simple. ¿A qué se lo conoce una triangulación? Perdón, múltiple. La triangulación múltiple propone la utilización simultánea de por lo menos dos de los procedimientos mencionados de las categorías anteriores, ¿no? Una triangulación múltiple puede ser utilizar justamente métodos, teorías y datos, por ejemplo, ¿no? En nuestro caso, se ha realizado una triangulación múltiple porque se ha producido una triangulación de datos de investigadores y de métodos, por ejemplo, ¿no? Es un ejemplo, en este caso, cómo se hace una triangulación múltiple. Múltiple porque voy a utilizar otras triangulaciones en sí, ¿no? Para el análisis correspondiente. Y esa va a ser justamente la aplicación dentro de la investigación. Bueno, aquí se tiene un esquema, lo he puesto como un ejemplo, lo que es la triangulación simple o de datos. Por ejemplo, tenemos el esquema triangular, ¿no? Ahí, técnica número 1, técnica número 2, técnica número 3. La técnica 1, observación dentro de mi contexto de la realidad. Voy a utilizar, por ejemplo, un instrumento, una lista de chequeo. La técnica número 2 es la entrevista. Como instrumento será la batería de preguntas abiertas que voy a implementar. Justamente esta tiene que ser dirigida probablemente tal vez a docentes o estudiantes
o padres de familia. La observación obviamente dentro del ámbito, ¿no? De aula, ¿no? En este caso, ¿sí? Dentro de la otra parte interna en sí, ¿no? Por sobre todo lo más importante. Y la encuesta, un instrumento que puede utilizar el guía de cuestionario o guía de encuesta, también se lo conoce de otra forma, el cuestionario, dirigida obviamente, ¿no? A tal vez a estudiantes o a docentes. Y eso depende mucho, ¿no? De la perspectiva que vayamos tomando, recopilando los datos, ¿no? Entonces, como pueden observar, esta es la triangulación simple de datos. Voy utilizando tres técnicas y obviamente cada una de las técnicas tiene un cierto tipo de instrumento, ¿no? Por ejemplo, la técnica de observación, obviamente más visto desde una perspectiva, ¿no? Más cualitativa. La entrevista de la misma forma, más cualitativa. La encuesta más va con respecto a una técnica, ¿no? Cuantitativa. Entonces, esta triangulación me va a servir justamente para ver, ¿no? ¿Qué resultados se obtenido de manera significativa o relevantes en la batería de preguntas? ¿Y qué es lo que voy a utilizar dentro de la lista de chequeo y instrumentos del cuestionario? Bien, la triangulación múltiple. ¿En qué consiste una triangulación múltiple? Tenemos aquí justamente triangulación número 1 de datos, la triangulación número 2 será de teorías y la triangulación de métodos. Entonces, esta triangulación se lo conoce como la triangulación múltiple, es decir, más genérico en realidad, ¿no? Lo que simplemente en el anterior caso hemos visto triangulación de datos, que corresponde justamente, y voy repasando nuevamente, la triangulación de datos corresponde al uso de tres técnicas correspondientes, ¿no? En base a tres instrumentos para la recogida de datos, ¿no? Entonces, la triangulación múltiple va más, de manera más genérica en sí, ¿no? Porque voy a utilizar triangulaciones, ¿no? Triangulación de datos, triangulación de teorías y la triangulación de métodos. La triangulación de teorías en base, obviamente, ¿no? A posturas teóricas que yo voy a tomar en cuenta para la investigación y en la profundidad misma. La triangulación de métodos, ¿qué métodos voy a utilizar? Por lo menos tres métodos bien esenciales y fundamentales. A partir de eso, voy a fijar justamente esta triangulación múltiple. Diferencia entre método, estrategia, técnica e instrumento. Es la parte muy importante diferenciar. Método justamente es aquel procedimiento ordenado, sistemático, ¿no? Que se fundamenta en algún área de conocimiento. Es decir, es la secuencia lógica de pasos a seguir para un orden, que toman justamente un orden lógico fundamentado. Y esa secuencia de lógica de pasos a seguir para la obtención justamente de un determinado objetivo, ¿no? De un fin en este caso. Para nuestro caso, en la investigación será para obtener justamente los objetivos que se hayan formulado en sí, ¿no? Tengo un objetivo general y obviamente objetivos específicos en correspondencia. La estrategia se lo ve justamente como una guía de acción, ¿no? En la obtención de una meta determinada, ¿no? O objetivo, ¿no? Esta estrategia es necesariamente flexible, no es nada cerrada en este caso. Y la técnica se lo define como aquel procedimiento, ¿no? Más puntual, ¿no? Empleado en un sector o fase específica. Entonces, la fase es justamente correspondiente, ¿no? Fase 1, fase 2, fase 3, en relación a la implementación de cierto tipo de instrumento o técnica, ¿no? O cierto método que se va a implementar. Y el instrumento es justamente la herramienta, ¿no? Específica, ¿no? Es el recurso concreto, tangible en este caso. ¿Sí? El recurso tangible que se tiene para la recopilación de datos. Tenemos ahí el método, ¿no? Conjunto de estructuras de procesos, enfoque más integral, contribuye al conocimiento o intervención directamente, pues tiene validez en parte importante dentro de las ciencias sociales y en otras ciencias, por sobre todo, por ejemplo, el método de casos. Y la técnica, aquel conjunto de reglas y procedimientos, es un enfoque restringido, contribuye al conocimiento e intervención de manera concreta y se considera sus límites en la validez, ¿no? Por ejemplo, la técnica de la entrevista. Tipos de triangulación y aplicaciones dentro de la investigación. También la triangulación vista como una estrategia, ¿no? Pero estrategia de investigación se entiende también en palabras de Bullmer, manera en que un estudio Por empírico eso, particular para ¿no? Y ejecutado. Es la base de las decisiones en Esto muy bien. En la siguiente sesión, por favor, voy a hacer la llamada correspondiente de la asistencia, ¿sí? No se olviden. En el mismo link correspondiente. Bueno, el análisis de triangulación también como estrategia toma en cuenta, ¿no? Podríamos considerar el aporte de la validez y la fiabilidad o confiabilidad del proceso de resultados y de la conclusión.
Entonces es flexibilizada justamente, ¿no? Dentro del diseño de la investigación que se haya planteado, ¿no? Para que mayormente se adapte mejor a los objetivos que se hayan planteado dentro de la investigación. En ese sentido, podemos plantear una investigación con objetivos globales, y cuantitativos, sin limitarnos a objetivos más concretos, específicos, que son netamente cualitativos. Además de esto, tomamos en cuenta, por ejemplo, el siguiente cuadro corresponde a la triangulación, ¿no? De resultados relevantes. Bueno, este es un cuadro de triple entrada, primera columna, segunda y tercera, en el que se ha podido implementar, se ha podido recoger los datos, ¿no es cierto? O sea, a partir, por ejemplo, yo he realizado una entrevista, una guía de entrevista dirigida a docentes, entonces voy a ir justamente en cada una de las preguntas abiertas, me imagino, deben existir justamente algunos elementos importantes que se haya denotado, ¿no? Por ejemplo, los docentes han indicado justamente, ¿no? Que la estrategia mayormente que se utiliza en matemáticas se sugiere es esta, ¿no? Probablemente las herramientas o el contenido, ¿no? O probablemente el uso tal vez de la tecnología y entre otros. Que durante la implementación misma de la pedagogía y didáctica en aula se haya podido identificar, ¿no? ¿Qué problemas hayan tenido? En la ficha de observación, la técnica número 2, la observación, una ficha de registros observados, probablemente cada uno de ustedes hayan realizado, ¿no es cierto? O diario de campo, el cuaderno de campo también de manera significativa, elementos esenciales y relevantes, las cuales se vayan apuntando, ¿no? Dentro de su proceso mismo, realmente cierto grado o nivel, los estudiantes hayan reprobado o no hayan tenido mayor rendimiento académico dentro de matemática en sí, probablemente hayan tenido dificultades, por ejemplo, en la resolución de ecuaciones, ¿no? Probablemente en la resolución de ecuaciones logarítmicas o trigonométricas y entre otros, ¿no? Algunas dificultades que se haya podido observar de manera significativa. Y la encuesta es un cuestionario, en este caso, la implementación de un cuestionario dirigido a los estudiantes del nivel secundario, en los cuales mencionan, indican cuáles han sido sus dificultades, sus problemas, ¿no? Las debilidades que han tenido al respecto a la hora de poder emprender cierto tema, cierta temática, en este caso del área de matemática. Entonces ahí voy recopilando justamente, voy contrastando ya los datos, voy triangulando justamente, esa es la triangulación, las perspectivas de los cuales yo voy a poder identificar, ¿no? Problemáticas. Entonces aquí el punto clave es justamente que identifican problemas, ¿no? ¿Cómo aprenden, por ejemplo, no? Mis estudiantes, ¿no? ¿Cómo investigan en realidad, ¿no? O no hacen investigación. Y hacia dónde se encaminan las prácticas pedagógicas, ¿no? Más adelante. Y para esto, identificar un problema es obviamente la implementación, ¿no? Lo que tú pensabas que era problema y evidentemente a partir de esta resolución, ¿no? Recopilación de datos, vas a poder identificarlos, ¿no? Por ejemplo, esto lo conoce como el cuadro, ¿no? De causas y efectos para analizar ciertas dificultades dentro de lo que es justamente, ¿no? La especialidad de matemática, ¿no? ¿Por qué causas, por ejemplo, los estudiantes tienen dificultades en la resolución de logaritmos, ¿no? Por ejemplo, ¿cuáles son las causas? Probablemente no comprenden muy bien las ciertas propiedades, podría ser una causa, ¿no? No determinado, por ejemplo, encuesta, cuestionario indica que los estudiantes no entienden logaritmos porque no han podido entender las propiedades, ¿no es cierto? Esas propiedades que justamente se implementan para la resolución del logaritmo, ¿no? ¿Cuál es el efecto? El efecto es justamente probablemente un bajo rendimiento académico, ¿no? Bajas calificaciones, tal vez frustración misma en esa temática, en ese grado o nivel. Entonces, de esa forma voy identificando causas, efectos y las dificultades que hayan tenido los estudiantes, ¿no? Otro elemento importante es bien conocido la espina de pescado, Ishikawa, que corresponde también de la misma forma a causas, efectos y problemas, ¿no? Donde tomamos en cuenta justamente la parte de causas, efectos, y este tronco común es justamente identificado como problema, ¿no? El problema central. También pueden utilizar de esta forma, por ejemplo, falta de preparación, ¿no? Decadencia de la institución, déficit presupuestario, etcétera. Causas que estas me generan justamente efectos, ¿no? Causas y efectos. ¿Cuál es el problema en sí? ¿No? De manera concreta, bajo rendimiento en matemáticas, por ejemplo, en este caso. Otra de las estrategias es también conocida como el árbol de problemas, ¿no? El árbol de problemas que corresponden también causa 1, causa 2, causa 3, etcétera, ¿no? Que van de la parte inferior a la parte superior. Y el problema en sí, ¿no? El problema que corresponde, ¿no? Y qué es lo que me genera justamente como efectos dentro del área de matemáticas. Bueno,
Hasta ahí termina justamente lo que es la parte de la triangulación, que es muy importante de los datos encima. Ahí se tiene la bibliografía de referencia que se puede utilizar. Y ahí termina justamente, ¿no? La presentación misma de esta parte que es muy importante, ¿no? La triangulación misma de los datos. Estamos ahora en ese caso triangulación de datos, eso no se olviden, ¿sí? No se olviden, es la parte esencial. ¿Hay tipos de triangulaciones? Claro que sí, ¿no? Los hemos mencionado, ¿no? Existen triangulación de datos, triangulación de investigadores o de fuentes, triangulación de métodos, triangulación teórica, triangulación múltiple. Pero nosotros estamos viendo triangulación de datos, ¿para qué? Para identificar, en este caso, ¿no? El problema en este caso, ¿no? El problema central, que es bien importante. Bien, no sé si hasta ahí tiene alguien alguna consulta. La lista voy a llamar en la siguiente sesión, en la segunda sesión, por favor. Estamos a la siguiente, voy a dar la llamada correspondiente de la lista. No sé si alguien tiene alguna consulta al respecto. Preguntas, antes de que se nos vaya el tiempo, tengo 2 minutos. Preguntas, consultas al respecto de la triangulación. Entonces, lo que ustedes están haciendo es esta, ¿no? La Ingeniero, triangulación de datos. ¿Sí? la triangulación de los datos, ¿en qué lugar la vamos a colocar? ¿En el informe final va a ir o en el actividad número 3? ¿En qué lugar de esos dos vamos a utilizar la triangulación? Ingeniero, por favor, si me aclara esa duda, por favor. Esta triangulación es para ustedes en realidad, no es para la presentación misma, ¿no? ¿Para qué hacemos triangulación de datos? Para identificar el problema central. Eso es lo que se necesita, ¿no? El problema central. Ahora, muy bien, cuando nosotros hablamos del problema central se refiere justamente, ¿no? Aquí hay una, no sé si está ahí la orientación. Ajá, ahí tenemos, ¿no? El producto final, dice, esto es lo que dice, ¿no? El análisis crítico y autocrítico de la realidad. Entonces, ¿qué consiste? Dice un informe tomado en cuenta los instrumentos diseñados y realizados durante el desarrollo del módulo, ¿no? Que serán implementados a partir de este momento hasta el taller 1. Entonces, ¿qué tiene justamente, no? El propósito ahí ya tiene un propósito correspondiente, pero debe contemplar justamente el informe, ¿no? Del primer momento, es decir, debe contemplar estos elementos, se indica, ¿no? Este análisis de triangulación de datos sirve justamente para esta parte que es bien importante, ¿no? La que toma en cuenta, por ejemplo, análisis y organización de información, identificación de supuestos o problemáticas. Aquí, ¿no? Cuando tú vas a hacer la triangulación, vas a ver varios problemas, ¿no? Varios problemas que vas a identificar, ¿no? Cualquiera de esas metodologías que utilices, ya vas identificando los problemas o las dificultades que se tiene, tanto dentro del aula, fuera del aula o en el contexto mismo, ¿no? Entonces, ¿qué criterios se toman en cuenta, no? Realizados por la comunidad. Ciertos criterios que probablemente tanto padres de familia, la misma comunidad educativa los hayan mencionado. También hay problemas, ¿no? Que son muy importantes. Y ya más aún dentro de la especialidad. Y finalmente vas a hacer una delimitación comunitaria, ¿no? Es decir, de todo ese conjunto de problemas, ¿cuál es el problema principal en realidad, no? ¿Cuál es el problema primordial en este caso, no? Obviamente relacionado a su especialidad, ¿no? Existirán problemas de presupuesto, problemas de